la aprobación en el Congreso de los Diputados de España de leyes inicuas, que no inocuas, sino inicuas, ¿no? Ayer se aprobó pues la ley llamada de aborto, popularmente la nueva ley de aborto, ley orgánica de salud sexual y reproductiva, la ley popularmente llamada ley trans, que es la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Bueno, leyes en las que sencillamente se facilita al máximo matar la vida y al mismo tiempo despreciar la propia vida, decir que soy yo el que decido lo que quiera ser. Existe el derecho a la autodeterminación del género, igual que también pues, se aprobó el derecho a suicidarse, derecho a matar, derecho a suicidarse y además pues se hacía público justamente, ¿no? En ese mismo día los datos de natalidad de España, que por tercer año consecutivo dan la peor tasa de toda su historia. Año tras año España sigue desplomándose en su natalidad en los índices más bajos desde que existe un registro en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? O sea, nunca jamás existió una natalidad tan baja y se nos da ese dato y ese mismo día más aborto, más matar y más autodestruirnos, ¿no? Entonces, pues como es, bueno, y también hay más temas, ¿no? Y la ley del bienestar animal, ¿eh? Resulta que es en la que se penaliza maltratar a un animal, pues como sí, al mismo tiempo que se reconoce el derecho a matar a un ser humano, ¿no? En la que se despenaliza la zoofilia, que también hablaremos luego de ello, etcétera. Entonces, claro, cuando uno ve un cúmulo de despropósitos de este calibre, yo decía, a ver, ¿cómo abro el programa? ¿Qué palabra digo? Os voy a decir una cosa, os voy a dar una palabra de esperanza. Voy a recurrir a la palabra de Dios, al libro de Daniel, en el capítulo quinto, ¿no? En el que hay un pasaje en el que el rey Baltasar, que era el hijo de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor es el que había destruido el templo de Jerusalén y había ahí robado todos los tesoros, los vasos de oro y plata del tesoro de Jerusalén y los había llevado a Babilonia, ¿no? Y entonces el hijo de Nabucodonosor, Baltasar, da un banquete a todos los nobles y pues queriendo de alguna manera alardear, ¿no? De cómo su padre había saqueado pues el templo de Jerusalén, saca los vasos sagrados y allí los utiliza para el banquete, ¿no? Y estaban en esa fanfarronería cuando de repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el muro del Palacio Real, frente al candelabro. El texto dice que el rey veía el dorso de la mano que escribía y entonces su rostro palideció, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron, las rodillas le entrechocaban. Muerto de miedo pidió, ¿no?, que trajesen a Daniel, un profeta que estaba pues apresado, ¿no? Era uno de los desterrados que su padre había traído de Judea, ¿no? Pero tenía fama de que era un hombre que poseía el Espíritu de Dios. Y entonces le dice, he oído decir que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo que se ha escrito, ¿no?, lo que esos dedos han escrito aquí en la pared, tendrás un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel le dice, quédate con tus dones y dale esos regalos a otro, ¿no? Yo te leeré lo escrito. Y le dice, te has rebelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de la vida no lo has honrado. Por eso Él ha enviado esa mano para escribir este texto. Y lo que está escrito es, contado, pesado, dividido. Y la interpretación es esta, contado,
Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado, te ha pesado en la balanza y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Y así aconteció, ciertamente, en la historia, ¿no? Por eso en un día, ¿no?, en el que somos testigos de tanta iniquidad, creo que es muy importante que hagamos esta lectura, ¿no? Una, digamos, teología de la historia. ¿Qué tenemos que decir? Pues que vemos, ¿no?, cómo el mundo se autodestruye, cómo el mal parece que reina, pero no nos equivoquemos. El mal tiene pies de barro. Esto que parece un gigante, invencible, indestructible, tiene pies de barro y va a caer. Vimos caer el muro de Berlín, vimos caer el marxismo, aunque ahora tiene, ¿no?, sus metástasis, obviamente, ¿no? Pero veremos caer este muro, veremos caer este gigante con pies de barro, lo veremos caer. Porque el mal se destruye a sí mismo. Solo Dios es autor de la vida. Entonces, en un día como hoy, decimos estas tres palabras, las que Daniel le dijo al rey Baltasar: contado, pesado y dividido. Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Esta iniquidad que estamos viendo en el designio de Dios tiene fin. Dios es el rey de la historia. Alguno dice, no, este es el progresismo, esto camina hacia, esto ya es un sin retorno, estamos cebándonos para el día de la matanza, esto es lo que estamos haciendo, como dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Por tanto, contado, esto va a acabar, Dios al final tiene la última palabra. Segundo, pesado, te ha puesto en la balanza y te falta peso. Todo esto es absurdo, inconsistente, no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Es que cuando damos la espalda a Dios es que se acaba el sentido común. Esto es el eclipse del sentido común. Y en tercer lugar, hemos dicho, contado, pesado y dividido. Tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas, pues porque el mal se destruye y el mal se divide entre él, ¿no? Es decir, que cuando somos testigos de un día ciego como el de ayer, ¿no?, pues miramos a Dios y vemos que Dios, como dice el Salmo segundo, ¿no?, dice, Dios desde el cielo sonríe y mira verdaderamente, ¿no?, con el camino absurdo, errático de un mundo que parece, ¿no?, pues pretender rebelarse frente a Dios de una manera absurda, autodestructiva. Más que nunca tenemos que reafirmar la esperanza cristiana. La historia es de Dios, Cristo es Rey. La historia es de Dios y Cristo es Rey. La vida es sagrada. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer nos creó. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en el canal de Spotify, que se llama Sexto Continente, con el canal de iVox, Sexto Continente, y hay una página web multimedia en la que vamos colocando todas las cosas que Dios nos permite ir haciendo, que es enticonfio.org, donde allí también podéis acceder, en el apartado Sexto Continente, a los programas que vamos haciendo. Bien, vamos a hacer, por lo tanto, una lectura un poco más detallada de lo que ayer se aprobó. Pero, en primer lugar, voy a deciros que ayer envié a redes sociales un vídeo maravilloso, ¿no? Un vídeo del año 1979. ¿Dónde estabais vosotros en el año 1979? Yo era seminarista. Algunos estarían en el seno del Padre, ¿eh? Pero yo era seminarista, era un jovencito seminarista, estaba en Toledo. Y entonces, el 11 de diciembre de 1979, allí en Oslo, pues le entregaban a la Madre Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz. Y entonces, bueno, pues ya sabemos lo que son esos actos. Ahí estaban los reyes de Suecia,
estaba pues todo el cuerpo diplomático internacional, etcétera, etcétera, y todo pues, se espera, ¿no? Que un discurso como ese sea un discurso, pues bueno, pues protocolario, ¿no? Pero Madre Teresa de Calcuta no estaba dispuesta, ¿no? Decía, a mí no, si la historia me ha puesto en un sitio como este, si Dios ha permitido que en este momento no yo tenga que estar en el foco de todas las cámaras, pues no voy a pasar por aquí haciendo un discurso de queda bien, no lo voy a hacer. Y esa mujer, con esa apariencia de debilidad, pues cogió y habló y dijo delante del mundo un discurso que en un día como hoy, ¿no? Después de esa aprobación de la ley de aborto ayer en el Congreso, pues tiene una actualidad muy grande. Entonces vamos a escuchar de fondo, pongo de fondo, ¿no? Las palabras que Madre Teresa de Calcuta decía en inglés y yo pues voy parafraseándolas en castellano, en español por encima. Ella comenzó diciendo, bueno, quiero compartir una cosa con ustedes. Y tú me dirías, ay, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, pues esto es lo que ella dice, ¿no? Estamos hablando de paz. Estas son cosas que rompen la paz, pero creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto. Porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Y leemos en las Escrituras, porque Dios lo dice claramente, aunque una madre pudiere olvidarse de su hijo, yo nunca te olvidaré. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Estamos grabados en la palma de la mano de Dios, tan cerca de Él que el niño todavía no nacido ha sido tallado en la palma de la mano de Dios. Y esto es lo que me impacta más. El comienzo de esa oración, que incluso si una madre pudiera olvidarse, algo que parece imposible, pero Dios dice, yo no te olvidaré. Y hoy el factor más importante de la destrucción de la paz en el mundo es el aborto. Y a los que estamos aquí presentes, nuestros padres nos quisieron, nos amaron. No estaríamos aquí si nuestros padres nos hubiesen hecho eso a nosotros. A nuestros hijos los queremos, los amamos, pero hay millones de niños que no son amados ni queridos. Muchas personas están muy preocupadas por los niños en India, por los niños en África, donde muchos mueren, tal vez de desnutrición, de hambre o otras cosas, pero millones están muriendo de forma deliberada por la voluntad de la madre. Y ese es el mayor destructor de la paz hoy. Porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué falta entonces para que yo te mate a ti o tú me mates a mí? Ya no hay nada que lo impida. Y esto lo aplico en la India, lo aplico en todos los lados. Traigo de nuevo al niño, y en este año, que ha sido el año del niño, ¿qué hemos hecho por el niño? Al comienzo de este año hablé en todos lados y dije, hagamos en este año que cada niño nacido y no nacido sea querido. Y hoy es el final del año del niño. ¿Hemos hecho realmente que los niños sean queridos? Les mostraré algo impresionante. Estamos combatiendo el aborto con la adopción. Hemos salvado miles de vidas, hemos mandado mensajes a todas las clínicas, a todos los hospitales, a todas las oficinas de la policía. Por favor, no destruyan al niño. Nosotros recogeremos el niño. Y como en cada hora del día y de la noche hay siempre alguien, tenemos un gran número de madres no casadas, dígales que vengan, por favor, nosotros nos encargaremos de vosotras, nos haremos cargo de vuestros hijos y les conseguiremos un hogar. Tenemos una gran demanda de familias que no tienen hijos. Esa es la gran bendición de Dios con nosotras. Y también hacemos otra cosa que es muy bonita. Enseñamos a nuestros mendigos, nuestros enfermos, nuestros pobres, nuestra gente sin techo, les enseñamos lo que es la planificación familiar natural. Estas son unas palabras históricas, ¿no? Pronunciadas en 1979.
Yo me imagino pues, como cuando Daniel, ¿no?, hablaba delante de Baltasar, ante unos nobles a los que les temblaban las rodillas, ¿no? Pues yo me imagino algo así a Madre Teresa, aquella mujer débil, soltando aquello delante de todo el mundo, ¿no? Diciendo, aquí ustedes me han dado un premio Nobel de la Paz porque yo estoy acogiendo a todos los niños que están en la calle, porque estoy luchando contra la pobreza más extrema, porque estamos intentando luchar contra el hambre en el mundo, pero se están ustedes olvidando, se están ustedes olvidando de que el lugar mayor de la mayor crueldad está aconteciendo en el seno materno. Palabras históricas. Yo entonces, como digo, era seminarista, ¿no? Y claro, esa libertad evangélica de esta mujer diciendo esto, ¿no? Ahora que le digan a esta mujer, ¿no? A ver, que le diga el otro día, ¿quién decía? Gabriel Rufián, no sé a qué político le escuché, ¿no? Decía, claro, son unos hipócritas los que están en contra del aborto, pero no hacen nada luego por los niños nacidos. Sí, eso díselo a la Madre Teresa de Calcuta. Mírale a los ojos y díselo. Y luego te miras al espejo y a ver qué ocurre. Esto es lo cierto, ¿eh? Lo cierto es que todos los valores morales, todos están unidos, ¿no? Y no cabe decir, yo lucho en favor de la solidaridad internacional de los pueblos, pero el aborto no miro para otro lado, o viceversa. Todo está unido, todo es una sola cosa. No podemos luchar por la dignidad del hombre dejando un capítulo como este a un lado. Pero vamos a dejar un capítulo como este a un lado, por Dios. ¿Cómo vamos a dejarlo? Por eso estas palabras, ¿no?, de Madre Teresa de Calcuta resuenan pues de una manera impresionante. Bien, y con ellas introduzco el comentario de lo que ayer aconteció en el Congreso. En primer lugar, la aprobación de la ley trans, que yo creo que sobre todo en la columna vertebral de esa ley es la autodeterminación de género. El hecho de que se diga algo así, que yo tengo derecho a decidir qué soy. Es algo tan absurdo como no entender que hay una realidad objetiva, que yo no puedo, por mucho que pretenda vestirla de lo que sea, las cosas son lo que son, no lo que yo quiera o no quiera pretender que sean. En el fondo es no creer en la objetividad, ¿no? La ley de autodeterminación de género es como si la biología fuese nuestra enemiga. Es como luchar contra la biología. Bueno, ley de autodeterminación de género. Es de las más radicales en el mundo. Permite cambiar el sexo en el registro civil para todos los mayores de 16 años sin necesidad de más requisito que manifestar su voluntad, sin ningún tipo de ni informe médico ni de nada, sencillamente por propia voluntad. Quiero cambiar de sexo y el registro civil uno va a partir de los 16 años a cambiar de sexo. A partir de los 16, como digo, si son entre 14 y 16 años, tiene que ser con el consentimiento de padres o tutores. Pero en caso de que mis padres o tutores no me den la razón, no me lo permitan, entonces yo tengo derecho a ir a un defensor judicial para que dicte él entre yo y mis padres. Ojo a esto, pues también está eso. ¿Sí? Pero además no solo eso, sino que los más pequeños, entre los 12 y 14 años, también pueden hacer el cambio, pero con una autorización judicial. Y los menores de 12 años, pues también no podrán cambiar el registro, pero sí pueden cambiar su nombre por razones de identidad sexual y además con el derecho a que ese nuevo nombre que han tenido, pues les cambie también pues su consideración en el colegio, pues si ahora voy al servicio de chicas o de chicos o lo que fuere. O sea, también eso para los menores de 12 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se ha aprobado. Cuando uno vaya al registro, tendrá 3 meses, tienen que responderle en 3 meses que su decisión está ratificada. Y al cabo de 6 meses puede cambiar de sexo otra vez. Puede cambiar de sexo otra vez. Es decir, que uno aquí puede cambiar de sexo al año 2 veces. Pues, así, literalmente.
En cuanto a todo esto, este cambio de registro no requiere de tratamientos, digamos, fármacos o quirúrgicos. Pero quien quiera tener tratamientos fármacos o jurídicos, ¿no? para tener modificaciones genitales, también obviamente se permite ello, ¿no? Se permite hacerlo. Únicamente se prohíbe a los menores de 12 años, salvo que las indicaciones médicas así lo, lo promuevan. Pero, digamos, así es, ¿no? A partir de los 16 uno también puede tener sus intervenciones quirúrgicas y entre los 12 y 16 años también se puede tener las intervenciones quirúrgicas y hormonales, etcétera, en la medida en que un juez diga que los chicos esos son maduros para pedirlo. No en la medida que lo digan sus padres, no, un juez que allí intervenga. Bueno, otro tema estrella de esta ley de autodeterminación de género o ley trans, ¿no? El hecho de que las terapias que ellos llaman reversivas, o sea, de que una persona que experimenta una orientación homosexual quiera tener un acompañamiento terapéutico, pues para de alguna manera reconducir su orientación sexual, eso queda prohibido. O sea, la terapia destinada a modificar la orientación o la identidad sexual queda prohibida. O sea, esto es tremendo, porque dice, a ver, en la ley se llama autodeterminación de género. Cada uno autodetermina su género. Ya, ¿no dice usted eso? Entonces, si uno quiere autodeterminarse, es decir, la orientación homosexual que yo tengo, no estoy a gusto con ella, no estoy feliz con ella, y quiero tener la ayuda de alguien, el acompañamiento de alguien, la terapia de alguien para reconducirla, no, yo no puedo. Es decir, la autodeterminación de género únicamente está aprobada si es en el sentido contrario a la naturaleza, pero si es en el mismo sentido de la naturaleza, entonces está prohibida. Esto es un detalle muy importante, ¿no? Para desenmascarar la mentira, porque no es verdad que aquí se crea la autodeterminación de género. Se invoca la autodeterminación de género para obrarla en contra de la naturaleza biológica. Pero cuando uno quiere, ¿no?, ordenar su identidad a favor de lo que la propia naturaleza biológica pues le dicta, entonces está prohibido. Esto es tremendo, es tremendo. Eso es lo que se aprobó ayer, Y por cierto, se aprobó ayer, pues cuando, como dije en el programa anterior, resulta que en Suecia, que fue la nación pionera de la ley trans, pues el gobierno ha echado para atrás y ha paralizado toda esta barbaridad, la ha paralizado, la ha suspendido momentáneamente, pues porque, como explicamos en el programa anterior, lo tenéis a vuestra disposición, en los podcasts, etcétera. Como lo explicamos, pues resulta que han visto que ha habido un aumento de un 1000% de solicitudes de niños y adolescentes, y ven que están totalmente ligados a otro tipo de trastornos psicológicos. O sea, que no existe en la práctica el perfil de alguien que diga que tenga disforia de género, solo eso. No, esto está ligado a muchos otros trastornos, de anorexias, de autismos, de muchos problemas psicológicos que los estás ignorando y estás todavía complicándole a la persona. Entonces, Suecia, el país pionero de toda esta barbaridad, ha paralizado el tema y lo ha suspendido. Y España, en este momento, allá que se lanza, con una ley todavía más extrema que la Suecia. Pero es que ayer mismo también ocurrió otra cosa, que es que la primera ministra de Suecia dimitió. Es una noticia de ayer, La primera ministra de Suecia dimite, pues porque precisamente habían puesto en marcha una ley de estas trans, y resulta que, claro, pues ha pasado lo que ocurre, pues que un violador, etcétera, pues que después se declara mujer, pues finalmente entra en una prisión allí y hace barbaridades, pues como cuando metes el zorro en el gallinero. Y claro, si legalmente, dice él que es mujer, pues es mujer, y entonces a un violador le meten en prisión
en prisión y allí organiza la que organiza, ¿no? Diciendo que ella es mujer. Y entonces sigue adelante sus tropelías, pero dentro de la prisión con las mujeres. Entonces se ha montado tal escándalo en Suecia que la primera ministra ha tenido que dimitir. Y nosotros al día siguiente aprobamos esta ley, que permite eso perfectamente, vamos, replicar lo que ha ocurrido en Suecia. O sea, vamos, es tremendo. Pues esto fue, señores, lo que ayer se aprobó. Esto fue lo que ayer se aprobó y poco más hay que añadir. De todas maneras, decir que en segundo lugar, ¿no?, está la segunda aprobación fue la de la ley de aborto. La ley de aborto. Y entonces, ¿qué es lo que se aprobó ayer? Bueno, hay que decir que sustancialmente la columna vertebral de la ley de aborto que ayer se aprobó es la que ya teníamos, la que el Tribunal Constitucional ha dado por buena. O sea, sustancialmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que existe el derecho de poder abortar hasta las 14 semanas. O sea, libre aborto sin ningún tipo de causa que lo justifique hasta las 14 semanas. O sea, lo que el Tribunal Constitucional ha dado por bueno, eso es lo que continúa. Es verdad que tiene algunos agravantes que son muy importantes, ¿no? Pero que no son el sustancial, pero tiene agravantes importantes. Y los agravantes son especialmente el hecho de que las adolescentes de 16 años pueden abortar sin el permiso de sus padres. Y también el hecho de que se eliminan los 3 días obligatorios de reflexión. Antes se pedían 3 días para reflexionar, ahora también se quita eso. Y también el hecho de que a los objetores de conciencia se les mete en un registro que de alguna manera pues les violenta al ponerles un poco en el foco, en el punto de mira, y les quita, bueno, pues les quita una igualdad de trato con el resto del personal médico, ¿no? Esos son, digamos, los 3 agravantes de esta ley con respecto a la anterior, 3 agravantes que ciertamente, bueno, todavía dan una vuelta de tuerca más, pero que tengamos claro que la ley que teníamos ya era una ley absolutamente inicua. Por eso yo en mi programa anterior insistí que lo que había hecho el Tribunal Constitucional era una verdadera prevaricación, diciendo que es que una ley que permite el libre aborto es constitucional, cuando en 1985 el Tribunal Constitucional había dicho que el nasciturus tiene un derecho a la vida, tiene un derecho jurídico a la vida. Oye, pues si tiene un derecho jurídico a la vida y ahora resulta que hay un derecho a poder matarle, las dos cosas no se pueden compaginar. Mire usted, o tiene un derecho a la vida o tengo un derecho a matarle. Pero las dos cosas, ¿cómo se compaginan? Y yo por eso me atreví a decir, a ver, esa sentencia es una sentencia de prevaricación, aunque ya era una prevaricación, haber estado 13 años sin responder el recurso. Y por eso también insistí, y lo digo, pues que el hecho de que el presidente del Partido Popular haya asumido esa ley o esa sentencia del Constitucional diciendo que él asume que España tiene que coger estos parámetros de admitir una ley de plazos, en el fondo es asumir de facto el derecho al aborto. Si yo puedo abortar hasta las 14 semanas sin alegar ninguna causa, solo porque no quiero, bueno, pues eso es derecho al aborto. No juguemos con las palabras. Eso de facto es derecho a matar a un hijo. Pero es que además de las 14 semanas de gestación, también esta nueva ley que se ha aprobado, al igual que la anterior ya lo permitía, pues permite abortar hasta las 22 semanas, pues cuando existen problemas en el feto, por ejemplo, con los síndromes de Down. Quitarnos de encima los síndromes de Down, pues hasta las 22 semanas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se dice matar, justamente cuando se ha hecho público los datos de natalidad en España. Y se nos ha contado que en 2022 volvió a registrarse por 3er año consecutivo el peor dato de la historia. Solo nacieron
329.800 niños, lo que supone un descenso del 2,08% con respecto al 2021, que ya había sido un descenso sobre el anterior. Son los datos de natalidad más bajos de España desde que existe registro en el Instituto Nacional de Estadística en el año 1941. Nunca habían nacido tan pocos niños. Y nosotros, ¿qué se nos ocurre? Matar más. Matar un poco más, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Y ayer pudimos saber que al mismo tiempo que el Ministerio dedica 35 millones de euros pues para promocionar el aborto, dedica 2.700.000, o sea, menos de 3, según Red Madre ha hecho público, a ayudas a madres embarazadas con dificultades. O sea, 35 millones para abortar y 2,7 ayudar a embarazos difíciles. O sea, y eso además en un país que está con la natalidad desplomada. Es un auténtico suicidio, señores, ¿eh? Es un auténtico suicidio moral y espiritual el que estamos viviendo, ¿eh? Bueno, esta es nuestra realidad, pero nosotros vamos a... bueno, por cierto, y no he comentado, y voy a concluir con esto, porque también hemos visto, pues la semana anterior, la aprobación de la Ley del Bienestar Familiar en España, con la paradoja de que el poder maltratar a un animal esté penalizado y se pueda matar a un hijo sin ningún tipo de problema, ¿no? Y además, que nos hemos percatado de que esa ley de bienestar familiar de facto despenaliza la zoofilia. Si el animal no resulta herido en las relaciones sexuales, la despenaliza. Algunos han dicho, no, eso no lo dice la ley, es mentira. No, perdón. Sí, de facto así acontece. Aunque no se haya dicho en esta ley del bienestar familiar, de bienestar animal, despenaliza la zoofilia. No, así no está dicho. Pero sí que en esa ley se deroga el artículo 337.1 del Código Penal, en el que se castigaba con 3 meses y 1 día o 1 año de prisión o inhabilitación en el ejercicio de la profesión, de las profesiones que tengan relación con animales y con la tenencia de animales. Se penalizaba con esas penas a los que tuviesen un tipo de explotación sexual con los animales. O sea, a los que practicasen la zoofilia tenían esas penas de 3 meses y 1 día y 1 año de inhabilitación en las profesiones que se relacionaban con animales. Ese punto 337.1 del Código Penal queda derogado. Y a cambio de él, se introduce un nuevo título, 16 bis, en el que aparece en esta ley como de los delitos contra animales. Y dice ahora, será castigado con pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 5 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que fuera de las actividades reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesiones que requieran tratamiento veterinario. Es decir, que se penaliza la zoofilia en caso de que los animales pues se les haya producido daños que requieran tratamiento veterinario, se les haya desgarrado lo que fuere. Pero si no requieren tratamiento veterinario, entonces ha quedado despenalizado. Esto, como digo, es literalmente como lo he leído, ¿no? La ley del bienestar animal en España llega a tal cosa, ¿eh? Resulta que la ministra de Asuntos de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, Yone Belarra, ha hecho unas declaraciones diciendo que no es cierto que la zoofilia haya estado nunca penalizada, y lo cierto es que no es verdad, porque el artículo 337.1 del Código Penal dice lo que acabo de leer yo ahí, que lo he leído literalmente. O sea, que sí que estaba penalizada y ahora ha dejado de estarlo, a no ser que
estemos hablando de un tipo de agresiones que requieran de tratamiento de veterinario. Bueno, esta es nuestra deriva, esta es nuestra deriva, por motivo por el cual yo me reafirmo pues lo que hemos afirmado al comienzo de nuestro programa, ¿no? Contado, pesado y dividido. Dios ha contado los años, el tiempo, y les ha puesto un límite al mal. Y Dios sabe ese límite cuándo es, ¿no? Ha pesado en la balanza, ¿no? Pues toda esta falta de sentido común, y obviamente no tiene peso. Todo esto es fatuo, ¿eh? Y lo ha dividido, pues porque lo estamos observando también, ¿no? Las divisiones existentes, ¿no? Entre quienes quieren llegar más lejos o menos lejos, y quienes miran las encuestas y dicen, no, esto me hace daño, no, esto ahora no, más tarde igual dentro de 10 años sí, pero o sea, quienes en el fondo no están actuando en conciencia, sino que están mirando de reojo siempre a las encuestas, diciendo esto me favorece, no me favorece electoralmente, no. Están divididos, contado, pesado y dividido.